Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El tema de del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida, hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición, que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Bueno, hoy es un día importante, es el día del peatón, Joaquín. Ley del peatón, ley del tránsito. Voy a saludarlo
nuevamente a Gonzalo y después cada uno contará su recuerdo. Pero antes de ir, dame cámara. ¿Usted es antes del semáforo o después del semáforo? ¿Usted ya nació con el semáforo? Sí. No, está bien, tranquilo, yo no. Tranquilo, no me subestimo. Ah, no. ¿Usted nació con el semáforo? Yo nací con el semáforo y con Entre Ríos doble mano. Bueno, listo. Mirá. A ver, Gonzalo, ¿qué hacemos con el Día del Peatón? Vamos. Bueno, Horacio, justamente hoy es el Día Internacional del Peatón y pensando en esta efeméride que traslada también a un dato histórico porque la primera víctima justamente de un siniestro vial fue allá por 1897 en Londres. Bridget Driscoll fue justamente una víctima, la primera víctima fatal, producto de que un automovilista le pasó el auto por encima básicamente y la dejó sin vida. Este es un dato que tiene que ver también con esta jornada en donde se utiliza para recapacitar, para justamente recordar estos datos, entendiendo que las estadísticas ayudan también a poner un poco más de énfasis en la realidad, en lo que sucede y en el cuidado que hay que tener. Vale recordar que según uno de los últimos estudios que se hizo, 1 de cada 10 víctimas de accidentes viales, 1 de cada 10 es un peatón. Después, lógicamente, que también están los ciclistas, también están las personas que andan en moto, que se llevan el porcentaje más grande, pero esto es una estadística que se recaudó de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vale la pena recordar que hablando de ciclistas, hay un proyecto que volvió a presentar nuevamente la diputada Soledad Carrizo, diputada radicaleya por Córdoba, por la provincia de Córdoba, en donde ella hace el énfasis principal en las distancias que tiene que tener el ciclista con un automóvil, que es aproximadamente 1,5 metros de distancia que tiene que tener. Aquí, lógicamente, algo a lo que no tenemos acostumbrado a ver, por lo general siempre vemos, sobre todo, que los ciclistas se ven muy cerca de los autos, es algo realmente que es muy difícil de que se pueda cumplir, pero la realidad indica que si la legislación en algún momento se aprueba, tendrá algunos argumentos importantes de este proyecto que, recordemos, presentó este año nuevamente Soledad Carrizo, el 22 de marzo precisamente, volvió a presentarlo, tiene algunas firmas de acompañamiento de diputados de su bloque y diputadas como Ximena García, que ha pedido justamente ser cofirmante del mismo, y entre los artículos que pide modificar, en uno de los artículos hay un inciso que ella pide modificar, el inciso F, respecto a que los trabajadores viales van a tener que hacer de manera periódica una especie de capacitación y de brindar información a todas las personas que se encuentran en el ámbito justamente de la calle, sean peatones, sean automovilistas, sean ciclistas, sean personas que andan justamente en moto. Esto para generar una mayor conciencia sobre el respeto que se tiene que tener, pero no solamente de los autos o de los ciclistas o de los motoqueros para con los peatones, sino también de los peatones de poder cruzar bien en el lugar correcto. ¿Cuántas veces vemos, Horacio? ¿Le puedo contar una anécdota? Autos, por ejemplo, ¿Le puedo contar una anécdota? Sí, claro, cuénteme. Cuente. Bueno, le voy a contar una anécdota, de hace mucho tiempo. A ver, colegio primario en Bonn hace 60 años atrás. ¿Está bien? Hace un ratito. Sí. Los que estábamos en el último grado, ahora es séptimo, pero en aquel momento era sexto grado. Todos éramos los alumnos guía. Nos daban un brazalete. Sí. Y entonces, colegio en Capital Federal. Salíamos y hacíamos una fila, cada uno de nosotros, mirando la pared del colegio hasta la esquina, para que cada uno de nuestros compañeros menores de otros grados caminen en ese sendero que nosotros le hacíamos, mirando como al que sale, pero mirando a la pared. Los compañeros menores llegaban a la esquina y el último tenía un cartel que decía alto o pare. En Estados Unidos es muy común, ahí por supuesto en inglés se dice stop, ¿ok?
Y entonces, Stop. Sí, sí. hace 60 años, la mitad de 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 los autos que circulan ahora. Veía ese compañero de mi mismo grado, el último, que no pasaba nadie, llegaba hasta la mitad entre las dos veredas, se paraba mirando en dirección a lo que venía y los menores cruzaban. Es decir, que desde la puerta del colegio hasta la otra, hasta la esquina y en consecuencia hasta la vereda, todos y todas llegaban por lo menos a una cuadra cuidándose y se les enseñaba que en esa esquina tenían que mirar para un lado y para el otro. Digo, hasta que un día, claro, en las avenidas había un mangrullo policial que se llamaba La Garita, donde había un agente de policía que en acción, en Japón todavía se hace eso, en algunos países asiáticos se hacen, se ponía unas mangas blancas, el que estaba en servicio, y habilitaba un par de manos. Cuando veía que se descargaban de los dos lados, giraba en sentido contrario y habilitaba las otras bandas que tenía a su alrededor. Hasta que un día, claro, apareció el semáforo. Un día apareció el semáforo. En muchos países del mundo había dos luces, la roja y la verde. Acá se distinguió con una amarilla, es decir, atenti, viene la próxima. Eso es educación vial. Pero, claro. Y fíjate pero, que lo escucho, importante, lo ¿no? escucho. Pero, Sí, digo, qué importante y con pocos recursos, ¿no? pero básicamente algo muy ahora básico como un tenemos dos o tres alternativas que no tienen nada que ver con nada. Ahora tenemos un trabajo esclavo más o menos, que son aquellos que trabajan de Rappi, con la bicicleta, con la moto, con lo que tienen. Y hacen lo que pueden con la caja atrás. Algunos la bicicleta llevando una caja en la espalda y otros con su moto. Como necesitan llegar rápido, no les importa si es a contramano o por la mano que no debiera ser, que es la mano derecha. Si vos estás en el auto, vos esperás que siempre alguien te pase por la izquierda, no por la derecha, por la izquierda. Y pasa lo que pasa, pasa lo que pasa. Si vos estás mirando para adelante y viene un tipo en contramano. Es complicado el tránsito. Y a la noche, la que tenés es una bici para llevar una pizza y no tenés un mango más ni siquiera para poner una lamparita adelante y una lamparita atrás, te lo comiste. Estamos hablando de una ciudad iluminada. No te digo nada en el barrio del Pirulo, que va de un lado para el otro, ¿no? Y ni hablar con las ya polémicas bicisendas que uno tiene que mirar Eso es para un otra lado, historia. pero al mismo tiempo Tremendo. para el otro porque tienen... Bueno, parece. Bueno, este fin de semana yo ando mucho en bici. En tiempo libre me subo o muy temprano o los fines de semana. 3 bicisendas entre los contenedores de basura. Y alguien que se olvida y deja el coche a medio hacer, no sabés cómo volver después a la calle, porque hay algunas calles que son muy estrechas. Y atrás tenés lo que tenés. Hay muchos factores, ¿no? Podríamos analizar o poner en la lista un montón de cosas que Y no advertirnos, funcionan ya bien. que es una educación vial. Bueno, el peatón, me incluyo, cuando yo soy peatón, nuestra conducta es espantosa. Ah, ojo con esto, con los celulares. Cruzamos por cualquier Obvio, lado. ni hablar, ¿no? ni hablar, Guido. Cruzamos, Ni hablar. vemos que no viene en auto y cruzamos con verde, la calle, cruzamos A por mitad la de mitad de la cuadra, cuadra, Y cruzamos hay algo- entre los autos. Algo que es La peligroso. conducta de los peatones es pésima, la conducta de los motociclistas también es pésima. Y Sobre aparte todo van a una velocidad estos incontrolable. chicos de la distribución y todo, o el que va en moto que ve el vacío y se lanza. ¿Y se mandó? Cuando vos vas como automovilista decís, nunca te pude haber visto. Porque aparte te Claro, sorprende, no se ven ¿no? accidentes. Te sorprende. Agreguemos, educación vial, agreguemos. Cuando se quiso poner aquí en la ciudad de Buenos Aires reglas para que carga y descarga fuera dentro de cierto horario, Sí. vino el sindicato Hugo Moyano y dijo, yo te bloqueo, Mauricio Macri, el alcalde, yo te bloqueo toda la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos carga-descarga, camiones, logística, a cualquier hora, en todos lados, porque el derecho,
Ahí fue libertario, ¿no? Hugo Moyano, el derecho a... Sí, pero no tenía que ver trabajo. Moyano, ¿eh? No, tenía que ver... No, momentito. A mí yo no tengo nada fue el con sindicato nadie. de camioneros. Para un momentito. Mauricio se hace el campeón y Mauricio Fue siendo... el sindicato de camioneros. Entonces, ¿y Mauricio qué? Carga y descarga. ¿Y Mauricio limitar qué? los horarios para ¿Está ordenar hablando? el tránsito. No escucha, ¿no? Pero- No escucha. No escucha. ¿Quién es el dueño de la ciudad? ¿Qué te cuenta lo que pasó hoy a la mañana en la Pero- vereda de mi casa? Para un no, momento. no me identifiques porque cuento esto dentro de una larga lista. ¿Querés que te cuente una larga, Una larga lista. Momentito. ¿Eh? Hoy a la mañana Muchas apareció cosas para ordenar. toda mi casa, Sí. toda la vereda de mi casa, barrio de Colegiales, con un piolín de vereda a vereda. Yo salgo y digo, oye, tus amigos de la ciudad de Buenos Aires, vos que sos tan amigo de la reta, tan amigo de la reta. Escúchame, ¿sabés? Digo, ¿qué Soy pasó, porteño. muchachos? ¿Qué pasó? No, vamos a filmar. Vienen los camiones de filmar. ¿Camiones de qué? Acá en mitad de cuadra hay un colegio, allá hay otro colegio. No, porque tenemos permiso de la ciudad, de los amigos de él. Resolución 2432, Ministerio de Cultura de la Reta. Le digo, mira, como vos laburaste toda la madrugada y hiciste los piolines, yo no te lo voy a cortar por respeto a vos. Pero vos te vas y yo con la tijera te rompo, te corto todas las cintas, porque acá vienen cientos de padres a dejar chicos en el colegio. Para que Juanita y Pelucita me filmen, le rompes la vida, no al barrio, a cientos y miles de personas que vienen de muy lejos para dejar los chicos acá al colegio. 2 minutos más, a vos hacete el distraído, echame la culpa a mí, que me vengan a tocar el timbre. Hacemos mano a mano tranquilo. No, pues la resolución del ministerio, tranquilo. Bajo con tijera. Bueno, entonces Gonzalito, remata, dale. Yo te hablaba de algo más macro, ¿eh? Sí, Bueno, sí, ya sé carga para y dónde- descarga. Yo ya sé para dónde va, yo ya sé para dónde va. No Sí. me clasifiques. Pero fíjate vos, Horacio, cómo- Señala un fíjate vos- problema irresuelto, pero Sí, no es resuelto. culpa. No, ya sé. Hay derechos, yo sé que es una complicación Fíjate, logística, pero fíjate es un qué problema más importante también. qué importante la legislación, Horacio, remato con esto, qué importante favor. la legislación que en base a una efeméride se armó un debate, pero porque es algo Bueno, es una cotidiano muerte, que no es una vivimos y efeméride. que hacemos nosotros Es un justamente. accidente fatal, no es una No, no, efeméride. no, Es otra Sí, cosa. sí. A ver, a lo que vamos, es un día para la reflexión, para la concientización y sobre todo también para el debate, para Tal ver cual. con qué acciones se pueden mejorar y con qué legislaciones. Por eso traía uno de los tantos proyectos vinculados y el más reciente que se ha presentado fue justamente este de Soledad Carrizo y por eso me parecía que valía la pena, Horacio, que lo debatamos un poquito. Inclusive, bueno, si podremos tener en algún momento el testimonio de ella, sería importante que nos cuente muy bien de qué se trata el mismo. Bueno, dale. Te sumo también Miguel Nani de Salta, porque yo lo traje ese proyecto, tiene un proyecto ¿Nani? similar, Nani de diputado del UCR de Salta. Amigo de Mabel y amigo de, mío. De incluir No, el en hermano, todos ¿no? los Miguel Nani. niveles de enseñanza el tema de la educación vial. El hermano. Este, El hermano era Mabel, a quien conocimos, trabajamos juntos. Sí, ¿no? En este proyecto también está incluido Guido, ¿eh? Nani. Ah. Nani. Sí, Lo sí, de la bueno, educación vial en se los- cruzan en las los, firmas. Está muy bien. Sí, Nani. sí, se cruzan. Nani. Exacto, sí. Es más, tendría que revisar si dentro de los diputados que apoyan este proyecto no está justamente el diputado. Bueno, Pero sí, básicamente para que en la escuela, en los distintos niveles educativos, haya justamente educación la última vial, pregunta que y con es esa me voy. fundamental para que justamente, Los así como Beatles. contó Horacio, Los Beatles. Cuando todos Sí. estaban vivos, lindos y esas cosas. Cuando cruzaron a Baker Road, ¿cruzaron en verde? gran pregunta. Listo, imagino se la que dejo sí. para O la habrán próxima. cortado la calle, Horacio. Se la dejo para la próxima. No, para no, mí, no. Claro. para mí Nunca- que habían cruzado Bueno. con un permiso Total. para filmar y fotografiar De Mauricio. dado De la por la reta. ciudad de Buenos Claro. Aires. Claro. De la renta. La reta Exacto. corazón. Bueno, listo, chau. ¿Qué es esto? Ley de envases. Salud. Ley de envases con inclusión social. Contame. Ah, pero pará, ¿no teníamos Sí. lo de don Ramiro? Ah, bueno. ¿Eso qué es reciclar? Sí, esto es reciclar, es de alguna manera... ¿Vos tenés en tu casa coso verde, coso orgánico, no orgánico? Sí.
Durante mucho tiempo me burlé de la gente que hacía eso. No me jodas. Creído... No, pero cuando eras pibito, cuando eras adulto, no. Cuando era un poco más grande El también. ecotacho. Como una especie de... lo veía como una suerte de esnovismo. ¿Esnovismo? Y lo empecé a implementar ya hace un ¿Para qué tiempo en mi tenías casa. 4 años, 6 años? No te diste cuenta. Tenía ganas de pelearme con la gente. Con la vida. Claro. Con la vida. ¿Por qué no? Es cierto que hemos ido evolucionando, me parece, todos. Sí. Y esto que el tema ambiental, que en un momento nos parecía que era una problemática ajena de gente que se dedicaba a cosas porque no tenía otra cosa para hacer. No puedo. Creo que hemos ido incorporando un montón de cosas, ¿no? Sí. Como esto. No puedo. Sí. Tengo otro recuerdo. Considero lo mismo. Tengo otro recuerdo que tiene que ver con esto. A ver. Para darle la mano a él. Dame la mano. Bien, seamos Balbini y amigos. Perón. Seamos amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy Perón, ¿eh? Hace 60... Balbina, claro. Está todo bien. 60, Mao Zedong y Nixon. ¿Viste? Está la estatua acá. Ahora Sí. está guardada. Gonzalo, estamos esperando que Gonzalo todavía no la enfoque. Vuelvo. Hace 60 y pico de años, yo era pibito, pasaba el basurero a caballo. Un carro, mamá o papá, yo era un pibito, hace casi 70 años, con un cajón de madera, se le ponía papel y los desechos orgánicos, el hombre venía, tiraba ahí, barrio Villa Urquiza, Parque Chas. ¿Y dónde iba todo eso? A la quema. A la quema, exactamente. Buenos Aires todavía conserva unas chimeneas gigantescas de ladrillos. En el mundo hay todavía, en Gran Bretaña hay todavía, en algunas ciudades de Gran Bretaña hay. Y se quemaba y todo eso iba al aire. Se quemaba. Así es. Alrededor siempre existió una palabra que fue muy de la década 20, 30, 40 más, hasta el tango lo adoptó, que es el cirujeo. El ciruja, que tomaba las cosas que alguien desechaba. Ese era el ciruja. Alrededor de la quema, no de los basurales. Ahora hay basurales a cielo abierto, Dios mío. Pero se quemaba en Buenos Aires. Pero con esa misma lógica, cuando fue el boom de los edificios horizontales, la famosa boom década del 60, después nos mudamos. Estaba el incinerador. Exactamente. Entonces cada piso tenía una piecita, una tapa, y no había bolsas de plástico. Los desechos se tiraban ahí. Había una capacidad de una caldera, el encargado o el portero prendía a una hora determinada y Buenos Aires se convertía en una nube negra imposible. Hasta que un día vino los muchachos de uniformes civiles y qué sé yo, inventaron el SEAMSE. ¿Qué fue el SEAMSE? Agarramos todo eso, lo compactamos y rellenamos Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Por eso, cuando recién decíamos de los barrios, hay muchos barrios que están rellenos de basura, compactos. Es decir, que debajo de eso no hay capas geológicas, hay basura. En esa evolución, que no es nada, 60 años en la vida de un pueblo. No es nada, sí. No es nada. Yo tengo en el Quise departamento donde vivo, tengo porque... la tapita, Horacio, está anulada en mi edificio, pero donde uno tiraba... En 60 años, ¿te das cuenta? Cada edificio incineraba sus propios... Claro, es lo que acabo de contar. Lo que acabas de decir, exacto. Entonces, ¿y qué apareció en el medio en 60 años? El plástico, hermano. El plástico. Se terminó la madera, el cartón, el papel, y apareció el plástico, que no se degrada en ningún lado. Sobre la agenda, estamos viendo aceleradamente tal vez algunos cambios en lo que tiene que ver con las temperaturas, sobre todo en las grandes ciudades como Buenos Aires. Mencionábamos recién lo de La Plata. Uno entiende que por ahí, en otro contexto, el agua se puede absorber, pero bueno, cae de pronto mucho en muy poco tiempo y se empieza a complicar. Parte de eso tiene que ver con la producción de plástico. El plástico no se degrada,
está muy ligado también obviamente a la industria petroquímica. Eso hace que también sea difícil tal vez avanzar sobre ese tipo de intereses industriales. Pero acá nos vamos a referir a este proyecto que yo mencionaba recién, que lo presenta Natalia Saracho, y que tiene de alguna manera dos grandes ideas. Por un lado, lo que tiene que ver con el impacto ambiental, que es lo que estamos mencionando, y por el otro, tratar de proveer o tratar de enmarcar el trabajo, ¿sí?, de la economía popular, de lo que llama la economía popular, de lo que venimos escuchando mucho, de lo que se debate mucho acá en el Congreso, por esta cuestión de la economía formal por un lado. Algunos hablan de dos economías en dos velocidades, ¿no? La economía formal por un lado y la economía popular por otro, que tal vez es la propia o es la propia sociedad o parte de la sociedad que va generando sus propias labores o va generando sus propios mecanismos para encontrar trabajo. Pero yendo concretamente más al proyecto, vemos que la diputada nacional Natalia Saracho, del Frente de Todos, volvió a presentar el proyecto de ley de envases con inclusión social. Esto había perdido estado parlamentario. La iniciativa había sido impulsada por el Poder Ejecutivo en 2021 y, como mencioné recién, perdió el estado parlamentario, es decir, perdió la posibilidad de ser debatido acá en el Congreso. En la siguiente placa, perdón, vemos que esto fue en junio, ¿sí? 2 meses antes prácticamente de las PASO, de las elecciones, así que son momentos en los que tal vez la política empieza a dedicarse o a volcar sus energías fuertemente a lo electoral, por lo tanto todavía no comenzó a ser debatida en comisiones este proyecto, digamos, el representado por Saracho. El pasado 14 de junio acompañaron la presentación el jefe del bloque del FDT, del Frente de Todos, Germán Martínez, el ministro de Ambiente, que es o viceministro de Ambiente, que es Sergio Federovisky, la directora nacional de Reciclado, María Castillo, y los diputados Florencia Lampreave, Federico Fagioli, Paula Penaca, Natalia Souto y Hernán Pérez Araujo, este último de La Pampa, los anteriores de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Germán Martínez obviamente es diputado por Santa Fe. Vemos en la siguiente placa que se producen 50.000 toneladas de residuos plásticos por día en Argentina. Es un volumen que la verdad que solamente mencionarlo asusta, si bien es difícil de... Por día, 50.000 toneladas. 50.000 toneladas. Esta es la cifra por lo menos que se maneja. Solo se recupera el 20% y los restantes se procesa en rellenos sanitarios o basurales o a cielo abierto. Esto que mencionaban ustedes recién con lo que tiene que ver con los rellenos y demás y el SEAMSE. El proyecto busca instrumentar mecanismos que permitan financiar políticas de gestión de residuos con inclusión social, esperando generar hasta 80.000 puestos de trabajo. Esto es básicamente darle trabajo a las cooperativas para que esas cooperativas de reciclados puedan, digamos, procesar justamente o reciclar este plástico. ¿Poco conoce Mar del Plata? Poco. ¿Poco conoce Mar del Plata? Sí. Como Pablo, más o menos. Poco. Conozco la playa. Mira, vamos a escuchar a la diputada Paso sobre este tema que habla, y después te voy a contar algo de Waterland, que está hecho todo sobre basura. Vamos. Acompaño ese proyecto, creo que también es parte de la agenda que nuestro país y el mundo en general tiene que tomar de cara al futuro, generando este sistema de responsabilidades desde el origen, ¿no? Desde quienes son los generadores del plástico, que hoy es algo, fundamentalmente el plástico, ¿no? Que es un tema que en materia de tratamiento de residuos es tan importante, es tan contaminante, y hay que encontrarle la manera de ir encauzando a través de normativas la forma de poder ir administrándolo. En lugares en donde está un poco más desarrollado y aceitado el sistema, y en lugares donde falta, poder ir acompañando ese proceso, no solamente en este caso desde el origen, sino también acompañar estos procesos fundamentalmente cooperativos en la mayoría de las veces, que también han encontrado una beta para poder generar trabajo alrededor del manejo sustentable de este tipo de residuos. Me parece que es un tema de agenda muy, pero muy importante, y que nos pone en un desafío relevante a la hora de discutirlo, ¿no? Tal cual lo que explica, es así.
Hay peligros en lugares como es en Waterland, ahí en Mar del Plata. Vos nos estás viendo también en Mar del Plata, gracias por lo que nos escribís. Ustedes saben que la acumulación de gases, sobre todo esto entre lo orgánico y el plástico, puede ser fatal. Y fue así que alguien una vez prendió un fuego, algo en baño, qué sé yo, y empezó a explotar, porque el plástico lo que hace, explota, porque es petróleo. Claro. ¿Qué es el plástico? Es petróleo destilado. Es todo un tema, es todo un tema. ¿Qué hacer con ellos? Entonces... Así es. Bueno, y repasando un poco esta iniciativa, el proyecto de ley para que las empresas se hagan cargo mediante un pago, el proyecto contempla que las empresas se hagan cargo mediante el pago de una tasa de financiar el reciclado de sus envases. Desde 1999 se presentaron 48 proyectos sobre qué hacer con los envases que no se reciclan y terminan convertidos en basura plástica. La iniciativa despertó el rechazo de AmCham, que es la Cámara de Comercio norteamericana. Se hablaba de una tasa de hasta el 3%, si mal no recuerdo, que era variable en función del nivel de contaminación que tenía el envase que la empresa colocaba en el mercado. Y eso incluso desde la oposición lo criticaban como algo inflacionario, ¿no? como un elemento inflacionario. Está impulsado por la UTEP, por eso lo presenta Natalia Saracho justamente, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. UTEP es la sigla de eso, significa Trabajadores de la Economía Popular. Los trabajadores que se dedican al reciclado son 150.000 en una cifra estimada. Estábamos hablando, o en las placas anteriores veíamos que estaba la idea de generar 80.000 puestos de trabajo más. Y creo que queda una placa más. Y ahí murió la voz. Esta es la última. Ahí murió la Esta voz. última. Bueno, volvemos a don Ramiro Gutiérrez, diputado. Un hombre que con su claridad opina. Y lo dice así. Ese sistema de que tus órganos pueda venir alguien y ofertarte y valgan dinero como comprar un sachet de leche, no lo quiero en la Argentina. Pero no está en ningún lado del mundo que usted sepa. No. Solo en Irán. Y en la cabeza de Milei, que dijo que es una nueva forma de mercado. Entonces, todos los órganos de tu hijo, de tu hermano, los tuyos, pueden ser una mercancía de un nuevo mercado. Yo no lo quiero para la República Argentina. Nosotros creemos que es parte del sistema de salud y de derechos humanos ya garantizados. La extrapatrimonialidad de tu cuerpo, de tus órganos, no se pueden vender ni comprar, ni son mercancías, ni hay que mercantilizar a las personas. Y el que decida eso tiene que ir preso. Diputado. El que forma parte de una cadena para encontrar un donante, o es un intermediario para que eso suceda, y o es un traficante, o es un partícipe, o es un instigador, deben ir preso. Una persona joven puede aportar entre 7 y 8 trasplantes. Sí, Imagínate el valor que tiene una persona joven. Entonces yo no quiero agregar un joven, un niño al mercado de las ilicitudes. No quiero que un delincuente esté esperando que salga un chico de la escuela para poder secuestrarlo, llevarlo e ingresarlo a una cadena de análisis de compatibilidad con un donante. Nosotros tenemos un número que anda dando vuelta en la Argentina, que es de aproximadamente 10.000 personas desaparecidas. ¿Dónde están esas personas? Bueno, mensajes de advertencia de una sociedad que no quiere un modelo que hace daño a la condición humana. Lo digo en primera persona también. Primera persona. No voy a contar anécdotas personales de ninguna manera, que tienen que ver precisamente con los órganos. Puedo contar una historia muy cercana, tal vez del mundo más maravilloso que tengo, que tienen que ver con, ni siquiera voy a mencionar, vínculo, ni nombre, ni mucho menos, por supuesto. Pero hay modelos de la vida y de la condición humana que por supuesto no adhiero. Uno de ellos es este, naturalmente. Pero una mercancía. La vida. La ambición de poder, ¿todo vale? No todo vale. No todo vale. A ver, don Ramiro Gutiérrez, que usted que con su claridad nos ayuda a repensar, a ver. Creo que nosotros debemos
tener una postura muy sólida como país. Ya la expresamos en el 2019 y ahora en el capítulo penal, a partir de esta decisión que hemos tomado los legisladores y por un impulso, como te digo, de Sergio Massa, nosotros decidimos que este sea un delito grave, que no merezca la excarcelación, que los médicos auxiliares de justicia, de medicina que participen, nunca más puedan ejercer la profesión de médico, que todos aquellos que hacen tour para la compra de órganos, subastas en red, ahora tengan un delito específico, que sea con una fuertísima pena de hasta 12 años de prisión y que todos nos pongamos atrás de la defensa de un sistema que se basa en una decisión altruista y gratuita. Todo el sistema del INCUCAI y el trasplante es perfecto, pero nosotros queremos manifestar una voluntad. Si aparece una amenaza de que se pueda comprar o vender los órganos libremente, la respuesta del Estado argentino y de los legisladores debe ser: es un delito grave. Vos querés libertad para poder venderlo, nosotros te decimos: vendés, vas a ir preso. Muy claro, muy preciso, como mínimo. Pero el ejemplo que di del Mercader de Venecia, me pasa que hoy hablas de Shakespeare, ¿quién sabe? Es una lástima. ¿Sabes lo que haría yo? Lo que hacía el amigo Romay. Tomaba grandes... Bueno, en Canal 7 también se hacía, el viejo Canal 7. Lo hacía Sergio Renán, que fue un gran actor, director después. Bueno, dirigió la Tregua. Renán. Sí. Claro. ¿Y qué es La Tregua? Bueno, un libro. Qué lindo. De Mario Benedetti, con Ana María La Pichio, primera película argentina que llegó compitió por el hasta Oscar. Claro. Compitió por el Oscar. Después ganó... Perdió con Amarcord de Fellini, ¿no? ¿Perdió con Amarcord? Perdió con Amarcord. Pero Qué buena llegamos película, a Hollywood. Amarcord. Llegamos a Hollywood, Claro. Sí, que no era un tema menor. Y después ganó La historia oficial. La historia oficial con la querida Norma Leandro. Enorme. La admiro enormemente. También con Héctor Alterio. Que hacía del milico, del civil, Sí. con negocios con los milicos y todo eso. Bueno, pero volvemos a... ¿Dónde estábamos? ¿Cómo llegamos hasta acá? Estábamos en venta pensamos de en órganos, Venecia. estábamos... Ah, no, el Mercader. No, ¿cómo El llegamos Mercader, al Mercader? No estaría nada mal. Ah, no, ya está. Canal 9, Canal 7, Sergio Renán, qué sé yo. ¿Qué hacía autores como Abel Santa Cruz y otros, los primeros guionistas de televisión? Agarraban Romeo y Julieta y lo bajaban de un pibe y una piba en el barrio de Almagro. Claro. Y te la bajaban, ahora cómo se llama, la linkean, se llamaba. Te la linkeo con. Haces el Mercader de Venecia, lo pones al fulano ese que grita, ¿no? En una oficina cualquiera y trasladás el diálogo a la contemporaneidad, tenés 50 puntos de rating. Pero 50 puntos de rating, ¿eh? Y una aventura que quiero ir a buscar petróleo aquí y allá, y el otro te dice, bueno, yo te la doy, pero si no, 50 años el Fondo Monetario. Pensé que tenemos un tipo como Duhovne que nos puso hasta acá una deuda de 100 años. 100 años. Yo imagino a otro en Boncito decir, vos sabés que el abuelo que vivió 324 decía eso. Y me contaba una anécdota de... ¿Qué hace? ¿Cómo te imaginas? ¿Vos tenés nietos? No, tenés hijitos chiquitos. Chicos. 15, la más grande, el otro día me contaba. Ah, esa criatura. Digo, pero 20 años más ya va a ser abuelo esto. ¿Cómo lo ves como abuelo a Braslavsky? Cariñoso, es muy humano. Parece que no, pero es humano. Con algunas, con algunas cositas, pero con los tierno. nietos No me quiero imaginar. Con los hijos no, sí, con los hijos es dulce. Pero tierno cuando ¿Sabes que me quedaba pensando corresponde? este debate que tuvimos recién, Horacio? Estaba haciendo algún link con esto de que yo decía, bueno, vino en su gestión Mauricio Macri y dijo hay que poner un orden en la ciudad y después se puede discutir, pero entre la idea de lo que es la aplicación de una idea, cómo hay que ordenar un poco el tránsito, que tenga cierto horario carga y descarga, y la dinámica económica de las empresas de logística, de todo. Es decir, ¿Vos conocés Nueva York?
No hubo acuerdo. ¿Conocés Nueva York? Pará, ¿conocés Pues Nueva York? ¿Conocés Nueva York? Estuve en Nueva York. No soy un conocer a fondo, pero conozco Nueva ¿Qué York. tienen las grandes urbes? ¿Qué tienen las grandes urbes? Un espacio que va más allá de un fulano o otro fulano. Los edificios en su perímetro tienen un espacio atrás, no solamente para la basura, nunca están en el frente, nunca están en el frente. Pero pronto tienen escaleras por si hay incendio. Pero hace 100 años, ¿eh? Sí. 100 años. Escaleras. Atrás tienen la recolección y atrás tienen para proveedores. Los callejones, ahí Callejones, donde bueno. son los crímenes, es donde están Bueno, los... siempre Don Gato. Pero no, ustedes no. No, No puedo pero hablar de el serio. famoso, Habla de uno Don ve en la Gato, película Don el... Gato. No, está bien. En Los las películas proveedores, ves el tacho de basura. los proveedores, muy americano Es muy eso, americano, ¿no? claro. vuelvo, los proveedores cargan y descargan a espaldas del frente, porque si yo estoy queriéndome tomar un café temprano con una donna, ¿está bien? En Nueva York tengo que tomar una donna, ¿no? También puedo vivir un rato también. En Nueva York pude haber vivido Sí, un rato. cómo no, es maravillosa esa ciudad. Viví un rato. Entonces, estás tomando con tu donna. No me la llevo el vasito. Entonces no tiene que venir justo el tipo que trae el café, el tipo que trae la leche, el tipo que trae la dona. Va por atrás. Va por atrás. Entonces, que acá, desde el origen de la callecita, que está mal diagramada, hasta el tipo que dice, bueno, de tal horario a tal horario, entregá y podés estacionar. Y después se ponen de acuerdo. Porque el papá de Mauricio, un día antes que Mauricio, se sentó a negociar con los camiones recolectores que trajo de Italia. ¿O no lo sabes eso? Entonces, contemos toda la historia. Pero que yo voy a otra cosa. Estoy diciendo que entre la idea que puede ser buena de cómo hay que poner orden o lo que hay que cambiar, hay una dinámica económica y hay un montón de otros factores que no se impone por decreto una medida de esa naturaleza. No, tiene que convivir, claro. Digo, y tiene actualidad porque hoy, en este escenario electoral, hay como una idea de que mágicamente... No, mágicamente no puedes hacer nada. Mágicamente ¿no? no puedes hacer nada. Que mágicamente la ilusión, ¿no? Y hay una ilusión. 2 menos 20, bueno, abrimos el tema que ¿Y no qué? podemos si subimos y bajamos. ¿Para dónde vamos, Guido? Que trabajaste con la libertad sindical. Vos que sos de eso sabés un montón. ¿Te acuerdas que antes que termine Alfonsín denunciaban el pacto sindical militar? Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel. ¿Usted conoció a Lorenzo Miguel? No lo conocí, pero ¿Te sí das cuenta? sé... Así no podemos ir a No, ningún lado. bueno, dirigente de la UOM, histórico. Histórico. Hombre de mucho... Después uno de de los Bando. sindicatos más grandes que tenía el peronismo, un país ¿no? metalúrgico. Obviamente. Claro. Argentina fue un país metalúrgico. La patria Exactamente. metalúrgica. Es que hubo un país metalúrgico, hubo un país industrial. Bueno, Bandor Acá se fue, hacía... era Bueno, metalúrgico también, ¿no? sí, pero quiso ser Claro. Perón y se Bueno, quedó a mitad de está bien, camino. está bien, está bien. ¿Quién mató a Rosendo? ¿No? Claro. Está bien. A ver, pasa que tenemos que contar todo, es un dramón. Bueno, vamos con la modificación. Dale. Bueno, es una modificación a la ley de asociaciones sindicales, proyecto de ley de democracia sindical, es un proyecto del diputado Martín Tetaz de Evolución Radical, Juntos por el Cambio. Bueno, se mete en la vida actual de los sindicatos sin cuestionamientos que se hacen actualmente a las formas de organización sindicales y postula que los dirigentes solo se podrán reelegir un solo mandato y deberán esperar 4 años para volver a presentarse como candidato a cualquier otro cargo. Dice más cosas. El fin de las Tetaz. reelecciones. ¿Cómo? No, digo... Nada, así como el fin de las reelecciones indefinidas. Sí, pone exactamente. Establece la representación de las minorías. La dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de 5 miembros elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría y de la minoría de los afiliados o delegados congresales que representen como mínimo 25% de los votos emitidos. Está poniendo también un piso, ¿no? Claro. Si hay una minoría y logra 25% del voto, tiene representación también En el Consejo. en el Consejo Directivo. ¿Qué más dice este proyecto? Lo tenemos en la siguiente placa. Busca terminar con la limitación de posibilidad de cambio
de las Obras Sociales propone que los afiliados puedan solicitar el cambio pasados los 3 meses desde el inicio de la relación laboral por ser el plazo del periodo de prueba. También se está metiendo con un tema que es clave en el poder sindical, que es el manejo de las 300 obras sociales, son, ¿no? En la Argentina. Sí, más o menos, sí, de los fondos, ¿no? El Digamos, proyecto, esto es interesante, la inspiración, ¿no? En la ley Mucci, que Raúl Alfonsín envió al Congreso a días de haber asumido la presidencia a fines de 1983. ¿Qué era la ley Mucci? ¿Quién era Mucci? Ahora lo vamos a tener, o no lo tenemos. Bueno, dice Tetaz que el entonces presidente sabía que la alternancia sindical era un pilar fundamental para poder garantizar las transformaciones que la Argentina necesitaba. Desde entonces esa deuda sigue pendiente. La ley Mucci o ley de reordenamiento sindical fue enviada el 17 de diciembre de 1983 por Alfonsín al Congreso. Tomó el nombre de su ministro de Trabajo y autor, Antonio Paulino Mucci, que era un sindicalista gráfico, del gremio gráfico, de ideas socialistas, antiperonista, o no comulgaba con el peronismo, y Alfonsín lo eligió de ministro de Trabajo, ¿no? Bien. Tuvo media sanción en diputados en la gran ola alfonsinista de 1983, pero se cayó en el Senado. Fue la primera gran derrota política de Alfonsín. La CGT, con Saúl Ubaldini a la cabeza, encabezó la resistencia a este proyecto. Tanto impactó en el mundo sindical, en el poder sindical, que se unificaron, habían quedado divididas, la CGT había quedado dividida en la dictadura, entre un ala dialoguista con la dictadura y un ala combativa, que era la que encabezaba Ubaldini, y se unifica la CGT contra este proyecto, que naufraga en el Senado con el voto del Movimiento Popular Neuquino, del senador Zapag. No me quiero equivocar cuál de los dos Zapag, creo que era Elías Zapag era el gobernador y su hermano era el senador nacional, porque se alternaban también en el gobierno de la provincia. Y en ese momento el Senado, que tendría 48 senadores, ¿era? No. Había sacado un gran resultado del radicalismo y tenía muchos senadores, tal es así que estaba emparejada la cosa. Algo con debo el estar haciendo mal de la cuenta. Y estaban los provinciales y... tenés razón, claro, tenía dos senadores por provincia. Exacto, 2 senadores por provincia, porque después estaba la reforma del 94, bueno, 2 y 1, ¿no? 2 por la mayoría y 1 por 2 senadores por provincia, exactamente. Claro. Pero, disculpame que te hago un paréntesis, Sí. ¿no? Porque digo, justamente se está hablando mucho de que el Senado o el peronismo en el Senado perdería el control después de mucho tiempo, ya lo empezó a perder en el 2021, me parece a mí. Digo, qué interesante que naufraga este proyecto que presenta a 10 días de asumir en el Senado. Naufraga, se aprueba en diputados y en el Senado se cae, ¿no? Era la intervención, obviamente los sindicatos respondían históricamente al peronismo. Siempre. Dentro de Alfonsín aprovecha el envión, bueno, juicio a las juntas de inmediato, ordenar el juicio a las juntas y otras medidas de fondo, y una es esta para el mundo sindical, ¿no? Lo retoma Tetaz en esta coyuntura, así abiertamente, ¿no? Que él está inspirado en la ley Mucci. Dice, las asociaciones sindicales se transformaron en empresas comerciales que muchas veces dejan de lado su objeto social. Necesitamos una ley para devolver la alternancia y garantizar la transparencia. En este contexto económico adverso es vital el rol que cumplen los sindicatos. Hay que decir que hubo en estos años proyectos, hubo uno muy sonado de Facundo Moyano en su momento, de reforma sindical, pero finalmente cuando lo envió no le puso límite al tema de los mandatos. Claro. De los líderes sindicales, muchos de los cuales llevan 40 años, 30 años, 25 años. Décadas, directamente. Décadas y décadas. Son imposible de por cómo están organizados los sindicatos, que haya elecciones que garanticen una alternancia, ¿no?
Por eso el fin de la Bueno, manga. estamos en 2:45 de la tarde. Hay mucha... Corro el tema. Pasamos al tema de actualidad. Sigue lloviendo en el AMBA. Mucho. Y sobre todo el epicentro es La Plata. La Plata, Quilmes, Berisso, zona sur. Vos sabés que a veces se piensa que en un barrio le falta todo, ocurre todo. Pero también ahí me están alertando que hay algunos countries, algunos clubes de campo que no tampoco tienen la infraestructura necesaria porque están colgados de la luz o están hechos desagües a algunos arroyos cercanos donde están las barriadas. Porque no hay planta de tratamiento. Entonces, donde no huela, allá los dirigimos. Y en algunos lugares, no por casualidad, cuando vos vas a un barrio privado, country o club de campo, tenés como corazón de ese barrio un lago, un espejo de agua. El espejo de agua es que es el que contiene el agua de lluvia, que si no, todo se convierte en una gran palangana que sale para todos lados. Pero las idas y vueltas de un terreno desparejo, para poner un nombre, el agua va, no hay nada más caprichoso que el agua en movimiento. Buena figura. Sí. Buena figura. Bueno, en esto de poder curarnos, el otro día acá yo escuché con mucha atención este proyecto de ley de salud mental, donde la madre de Chano, la señora, recordame el apellido. ¿Marina? No. ¿Marina no? La madre de Chano. Carpentier. Charpentier. Charpentier está pidiendo una ley de salud mental. Y aquí en el programa Todo Cultura se habló de adicciones y se dijo así. Lamentablemente, digamos, muchas veces las leyes se atacan y se critican, no tanto por lo que la ley dice, sino por lo que la gente cree que pasa en la implementación. Por supuesto que falta mucho para una implementación plena de la ley de salud mental, pero hay cosas que se dicen que no son ciertas, como por ejemplo la imposibilidad de internar a una persona en caso de que lo necesite. ¿Cómo? Es verdad que necesita, ¿sí? Porque ha habido casos de abusos, de internaciones que no correspondían y de haber sostenido internadas personas, digamos, privándoles de su libertad, que no tenían que estar en esas situaciones y que está bien que haya un marco regulatorio que pueda proteger a esas personas. Ahora bien, eso no quiere decir que la ley no prevea la posibilidad de una internación si esa persona tiene riesgos para sí o para terceros. La ley sí lo prevé, por supuesto, con ciertos mecanismos que regulen y cuiden sus derechos ciudadanos. Bueno, ahí está la querida Amanda. Está bueno, porque además pone en recuadro temas que son de una sociedad que necesita. Hablando de una sociedad que necesita saber, en realidad al revés, una sociedad que necesita justicia, reafirmar justicia. La primera y la última línea de ascenso de esa justicia es la Corte Suprema de Justicia. Y aquí se está debatiendo, no, se está exponiendo una acusación sobre la Corte Suprema, el manejo de sus presupuestos, la derivación de sus fondos, la obra social, la coparticipación, y son temas que se tratan en el ámbito del juicio político, que ya tiene fecha. Sí, 29 de agosto, no es el próximo martes, sino el otro, se reanudan las audiencias, va a ser la audiencia número 21 y está citado Marcelo D'Alessandro, que es el exministro de Justicia y de Seguridad de la ciudad, Miguel Federico Lorenzo, que es de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y Gabriela Starloa, que es el procurador de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? El jefe de los fiscales. Todo eso va a pasar el Buenos 29. Aires. Todo eso va a pasar el 29, se va a seguir debatiendo lo que tiene que ver con coparticipación, lo mencionábamos hoy más temprano, estos famosos
fondos que fueron quitados a la ciudad para después ir a la provincia, pero no es exactamente eso lo que se debate, sino que también obviamente se filtraron una serie de chats, unas conversaciones entre D'Alessandro y entre Silvio Robles, que es la mano derecha de Rosati. Bueno, la Corte Suprema de Justicia además le dio lugar a la cautelar que presentó la ciudad. Hay una pregunta que no sé si la tenés, la respuesta, si la tenés, tendría que preguntar también a alguien de judiciales. ¿Robles no sigue trabajando o no? Sí. Pero Sí, ¿está en la Corte? Sí. En la misma posición. Es decir, hola Rosati, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te fue? Es decir, trabajan en el mismo ámbito, más allá de los vínculos personales que tengan. Sí. Bárbaro eso. Qué bárbaro. De hecho, uno de los argumentos que utilizó para no responder era que había causas por un lado tramitando y por el otro que como miembro del Poder Judicial, bueno, por ahí tenía que tener alguna reserva. ¿Y eso le da a él inmunidad trabajar ahí? Él tiene... Fueros no tiene. No sé si sos amigo del juez. Digo, calculo que hacete amigo del juez. Si tenés que comparecer... Palenque donde arrascarse, ¿no? Sí, ¿no? Pero digo... Si tenés que comparecer ante un juez. No tiene o fueros. un fiscal, no. No tiene fueros. No, fueros... El cortesano sí. Fueros, cortesano sí. En sentido... Una cuestión de poder, ¿no? Sí, pero no tiene fueros. Es decir, el cortesano sí. Tener poder es tener impunidad, decía el... ¿Qué cosa? ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Jabran. Jabran. Alfredo Jabran fue un empresario... Es el poder, es tener impunidad. Tener impunidad. Se lo dijo a Mirta Legrand. Hablando de Mirta Legrand, fue ayer a ver a Luis Miguel, junto con la familia Díaz. Sí. Está mejor Mirta que Luis Miguel. Por ejemplo. Solo vos. Pero y Luis Miguel bajó del escenario, así como lo hizo el profesor de Historia. Hoy nos hubiera ilustrado con San Martín, el profesor de Historia. Sí. ¿No? Bueno, mañana... mañana Yapeyú. Ya va a quedar un poco más lejos. Qué cosa, ¿no? Digo, porque ese hombre que nació en Corrientes, su padre era un comisionado español. Y Yapeyú era una ciudad muy... Una localidad muy importante en ese momento, vinculado con las misiones jesuíticas. Pero era muy importante Yapeyú. Y sí, bueno, vos sabés que los Por eso había un asentamiento ahí en esto que no era la Argentina, ¿no? El profesor de Historia no. Bueno, los jesuitas hicieron un trabajo muy importante, a diferencia de otras órdenes religiosas. Yo el otro día me lo enseñó muy bien Felipe Piña, que hizo un mano a mano con él. La verdad que tuvo un éxito. Hoy a la mañana hablé con Felipe, la verdad que le agradecí porque tuvo un rebote. La gente lo quiere un montón a Felipe, un montón. Y sobre todo en forma transversal, todas las edades. Claro, eran misiones jesuíticas. Y después el padre se le terminó, se le terminó la comisión al padre y tuvo que volver a España. Por eso ese muchachito, era preadolescente, adolescente, entra a estudiar en la carrera militar y ese bautismo, bailén y todas esas cosas que conocemos. Combate contra los ejércitos napoleónicos, claro. Digo, Napoleón ya avanzaba. Me siento inhibido de hablar delante de Martín. Napoleón ya avanzaba. Bueno, pero lo que no sé es cuándo él decide. ¿Eso me lo podría explicar usted en un minuto cuando termine de hablar con Dios? ¿Cuándo decide él volver a América? ¿Qué edad tenía cuando...? Pero un día decide volver. Por las propias. Y el padre se queda allá. No vuelve él con los nace padres. en 1700, hagamos cuentas, nace en 1778. Sí. Y debe volver en 1811. Sí, pero no sé, pero ahora ahora faltan 5 minutos. 23 años. Ahora faltan 5 minutos. Bueno, tenemos un estimado, 23. Ponele. 2 horas. Mirá. ¿Se nota? Remeti, Rómulo y Remo. No te vayas, estás en Diputado Televisión.